Ya para los que estén viendo esto grabado, por alguna extraña razón no me quieren compartir la tabla, así que lo voy a tener que hacer en esta pizarrita, la del Zoom, y no funciona muy bien que digamos. Y, y bueno, lo otro que ya la nota ya se subieron y vi que les fue bien. De hecho, vi que tuvieron buenas las notas, sobre todo la P4 y la P2, que fue como que lo que más practicamos. Así que eso es bueno. Y bueno, yo creo que el Control 2 va a tener como la misma metodología, o sea, ejercicios más o menos similares a lo que estamos practicando ahora. Yo creo que seguramente entra algo parecido de, o sea, todavía no está definido el control, de hecho, pero seguramente sea algo de campos variables, quizás antenas y quizás ondas planas, seguramente. No sé si vayan a evaluar línea de transmisión en el control que viene ahora, que es como la unidad 2 al final, creo, si no me equivoco. Así que eso por un lado. Ya, y vamos a hacer la P1. Yo creo que me fue un poco, o sea, yo creo que fue mala traer el ejercicio que traje la vez pasada de onda plana, porque eran muchos medios, yo creo que se prestaba harto para confusión. Así que ahora quise traer algo un poquito más simple para, para no enredarlos con eso, ¿ya? Ahora se supone que ya han visto un poquito de onda, ¿cierto? Porque la vez pasada creo que todavía no habían llegado a esa unidad, a esa parte. Si alguien me confirma que sí lo vieron. Es que el profe pasó como a antena, así que eso en verdad y lo que habíamos visto de onda ya lo había pasado como en las clases grabadas el profe. Mm, ya. Ya, pero igual esto no se escapa mucho de lo que vimos en los auxilios pasados. En principio no debería ser más complicado. Ya, y no sé si el profe le subió la, bueno, ahí lo podemos ver, pero creo que le subió el auxiliar del año pasado con respecto a la unidad 2 y hay ejercicios muy similares a esto. Entonces, porque se vayan haciendo como una idea de más o menos lo que puede entrar. Ya, entonces para la P1 vamos a tener algo similar a lo que teníamos antes. Vamos a tener un medio uno, un medio 2, cada uno con su permitividad. Y bueno, algo que es importante acá, que vamos a tener una conductividad infinita. Y uy, vamos a tener un campo magnético en Itongo y la dirección de propagación, como siempre, la vamos a considerar en K-tongo, ¿ya? Y obviamente tiene que ser perpendicular el campo eléctrico con el magnético y con la dirección de propagación. Vamos a tener una distancia D, que es la distancia del medio 2 y como siempre acá una distancia Z, y vamos a considerar de que el Z parte acá en, este va a ser como nuestro cero, ya que es lo mismo que está, te lo pongo ahí arriba para que no se entienda mejor. Ya, una cosa importante. En el ejercicio, lo primero que puede llamar la atención es que tengamos como conductividad infinita, ¿ya? ¿Y qué quiere decir de que tengamos conductividad infinita? Es un poco raro. A ver, esto físicamente es como muy raro que exista, pero en la práctica se asume. Por ejemplo, en línea de transmisión, el cobre se puede decir que tiene como una conductividad infinita. Pero si ustedes recuerdan, voy a tratar de explicarlo lo mejor físicamente que se pueda. Pero básicamente ustedes saben que la corriente superficial o corriente en general se puede escribir como la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, a ver, si tenemos una conductividad infinita, no podemos tener una corriente infinita tampoco. Entonces, para los casos en que tenemos una conductividad infinita, usualmente lo que vamos a tener es que el campo eléctrico va a ser cero. Ya como para compensarle lo infinito con el hecho de que no podemos tener físicamente una corriente infinita. Entonces, en estos casos, va a depender un poco de las definiciones que ocupemos, pero usualmente cuando tenemos conductividad infinita, vamos a tener una corriente superficial que a veces se puede considerar como muy grande o muy pequeña. Depende un poco de la definición donde lo vean. Pero en pocas palabras, en este ejercicio en particular, que nos dice que tengamos conductividad infinita, es de que la onda va a venir, va a rebotar y va a rebotar perfectamente. O sea, ¿qué voy? Que por ejemplo, ya vamos a hacer el esquema en general. Vamos a tener una onda E1 incidente, una onda, pongámosle una, puta, no puedo hacer zoom acá, pero tenemos una onda E1 más, E1 más, E1 menos, ¿cierto? Que es la que está reflejándose, la que se transmite, que vamos a ponerla de otro color, que va a ser la E2 más y E2 menos, que va a representar de que se está reflejando.
Pero como tenemos una conductividad infinita, la onda no va a poder atravesar. Entonces, cuando tengan conductividad infinita, no van a tener una onda E3 transmitida. ¿Ya? Eso es lo único esa es la implicancia que tiene en términos de ejercicio tener una conductividad infinita, que el campo eléctrico al otro lado va a ser cero. Entonces, acá, por ejemplo, si tenemos un E3 más, como lo teníamos en el ejercicio pasado de ondas, básicamente este va a ser cero. ¿Ya? Entonces, conductividad infinita es equivalente a que no pase onda transmitida. Es la única implicancia que tiene. Eso por un lado. Y como le digo, esto de acá lo pueden ver como que el campo eléctrico sea cero es un poco difícil de verlo conceptualmente. De hecho, me acuerdo que era una pregunta de microondas que me le hicieron. Pero es como que si tiene una conductividad infinita, el campo eléctrico necesariamente tiene que ser cero para que las cargas se acomoden tan rápido, producto de esta conductividad infinita, que tengan una corriente como infinita. Es como un poco raro. En verdad no es tan necesario que lo entiendan, pero con que entiendan de que cuando tenemos ondas planas y hay una pared eléctrica, simplemente rebota y no hay onda transmitida. Entonces, Eric, dime. eso a priori se supone que la conductividad se aplica como en la interfaz del medio 2 y después del medio, o como todo el medio que viene después del medio 2. Da un poco igual, o sea, usualmente lo consideráis en la interfaz, pero que haya como más conductividad infinita acá es relevante, porque se comporta igual. Ya es que lo pensaba porque si es así como la conductividad infinita debería ser lo que hace que el campo eléctrico sea cero, entonces no sé si es que es como en la interfaz o en el medio entero, no sabría decir dónde se aplica que el campo eléctrico es cero. Es que usualmente es como en el borde. Es que, a ver, en la práctica, por ejemplo, cuando vean la parte de línea de transmisión, usualmente ustedes van a tener, como por decirlo, unos bloques así. Imagínate como no soy el mejor dibujante, pero imagínate tenéis un cubo, o bueno, un cubo largo, ¿ya? No sé cómo decirlo, pero imagínate que es largo y todas las paredes están cubiertas de cobre en la línea de transmisión. Entonces, como que dentro de ese cobre, todo dentro de ese cobre, imagínate que el cobre es grueso, entonces ahí, claro, ahí tener conductividad infinita en todo el medio, pero si tuvieses como un bordecito de cobre, creo que en principio debería comportarse igual, porque el campo tampoco va a pasar. Ahora, claro, puede ser, ¿verdad? Aquí no estoy muy seguro, pero acá tu campo eléctrico debería ser cero en todo, si todo es de cobre. Ahora, si tenéis cobre solo acá y en adentro del material no hay cobre, no estoy seguro si necesariamente vas a tener un campo eléctrico no nulo. Ahí en verdad no sabría decirlo, pero puede que no. Puede que tenga un campo eléctrico dando vueltas por ahí, en principio. Pero como te digo, en la práctica usualmente es un trozo de cobre. Entonces, claro, dentro de todo ese trozo de cobre, tu campo eléctrico va a ser nulo. Eso como en principio. Ya. Entonces, para la P1 nos piden determinar los campos totales EZ y EH en todas partes. Y nos piden bosquejarlo. Entonces, y bueno, otra información importante que nos dice el enunciado son dos cosas. Una, que la frecuencia de operación es F0, que en verdad es un dato que no vamos a ocupar, que podemos ocupar, pero no va a ser relevante. Y el otro que es súper, súper, súper importante es que D es igual a lambda cuarta. Si se acuerdan como que del auxiliar pasado vimos que eh, como que la exponencial, bueno, de ahí lo vamos a ver de nuevo para que se entienda bajo el contexto. Pero eso tiene implicancia súper importante que el D sea igual a lambda cuarta. Entonces, vamos a notar los campos eléctricos en el medio uno. Entonces, en el medio uno vamos a tener un campo eléctrico que va a ser. Ah, bueno, y lo otro que se me olvidó mencionar, que lo dice el enunciado, y eso es súper importante que lo vean también a la hora del ejercicio, es que E0, que es la onda incidente en el medio uno, o sea, este de acá, va a ser, o sea, tiene un valor fijo, o sea, es E0, es un valor conocido. Y así, usualmente siempre la onda incidente es un valor conocido, pero yo lo voy a denotar de momento como E1 más, simplemente por temas de notación, para que se entienda que es como la onda incidente. Ya, entonces tenemos la onda incidente, tenemos EJW0T, que es el hecho de que la onda es sinusoidal, y tenemos también de que esto va en
menos JKZ. Y ese K es uno. Acá pueden ponerle K0, K1, K1. Y esa es la parte de la onda incidente. Y bueno, la onda reflejada, igual como lo vimos en la serie pasado, exactamente lo mismo. JW0T, pero como está yendo en la otra dirección, en vez de llevar el menos que está acá, ahora va a llevar un más. Entonces va a ser K1Z, ¿vale? Sin ese menos. Y bueno, todo esto se va moviendo en la dirección Python. Ahora, al campo eléctrico E2 es exactamente lo mismo. Acá no voy a hacer un copy-paste, pero va a ser lo mismo. Aquí pueden ponerle, no sé, W2. O sea, perdón, la frecuencia va a ser la misma en ambos medios. O sea, no porque cambien un medio a otro, eso se va a cambiar. Puede cambiar la fase al pasar de un medio a otro, pero la frecuencia de la onda no va a cambiar. Eso también es importante. Le pongámosle K2Z y esto va a ser para el medio 2. O sea, tiene que tener la misma forma porque en ese sentido no va a cambiar. Ya, tenemos los campos eléctricos y ¿qué es lo que nosotros vimos? Lo mismo, o sea, que hemos visto casi siempre, condiciones de borde. Como el campo va tangencial, nos interesa que el campo eléctrico tangencial va a ser igual al campo eléctrico tangencial en el medio 2 y en el medio uno. Y nos interesa verlo en D, o sea, me refiero acá va a ser igual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner que E1 es Z igual a menos D porque estamos yendo a cero, va a ser igual a E2 por Z igual a menos D. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo pasar de página? Ahí está, épico. Las flechitas finales son del Víctor, te digo al tiro. Eh, ¿Te refería a la flechita de acá arriba? Sí, es. Bueno, no sé si te refería a esa flechita, pero claro, esa sería la flechita del vector. Y que al final no importa mucho, porque como estamos igualándolo, al final como que en que vayan en una dirección u otra, como que tampoco afecta mucho. Ya que como los dos van en itongo, puedes cancelar ese itongo y como queda un poquito igual. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo e igualarlo. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener E1. Ya, entonces vamos a igualarlo en menos de. Entonces, ¿se acuerdan que antes aquí había un menos JKZ? Pero como lo estamos hablando en menos de, se nos va ese menos. eh, Esto va a quedar como más. Y esto de la misma forma. Bueno, aquí antes había un más, ahora va a quedar con un menos. Y por el otro lado es exactamente lo mismo de acá. Hay una cosa que es importante a la hora de que hagan los ejercicios, que igual creo que se los dije en el auxiliar pasado, y es que este término de EJWT, mira, realmente lo pueden omitir porque si bien nos representa de que el campo tiene una constante al final, para que se comporta de forma sinusoidal, básicamente nosotros somos dependencia en Z, no en el tiempo. Entonces, que haya una componente en el tiempo nunca nos va a afectar. Y de hecho, esa es la razón básicamente de que siempre se nos va. Si se dan cuenta, se puede ir. Entonces, pueden escribirla, o sea, para el control, pueden escribirla al inicio, pero después, a términos prácticos, la pueden despreciar. Ya para que no estén anotándola todo el rato. Eric, Dime. es que pasa que igual te había hecho esta misma pregunta el auxiliar pasado, pero es que no entiendo el hecho de que estáis ocupando, por ejemplo, la condición de borde, pero para incidencia tangencial del campo. Pero, tipo, igual en el enunciado también dicen como que la onda incide normalmente a la placa.
Es que creo que en los dos casos debería ser lo mismo. Es que cuando es normal se ocupa el D. Pero es que el tema que, a ver, a lo que voy, tú mira, eh, a ver, ¿cómo anotarlo? Es que a lo que voy es que siempre el campo, en estos tipos de ondas planas, el campo eléctrico siempre te va a ir en I, en J, o sea, en I o en J, no te puede ir en K, o también te puede ir en K, pero sería raro cambiar la dirección de propagación, pero te puede ir en I o en J. Entonces el campo siempre te va a ir como así y va a chocar ahí con la pared, tangencialmente, ¿no vas a cachar? O claro, Claro, pero o puede ir pasa así. que a priori yo no sé en qué momento incide la onda en la placa, ¿no? Porque claro, ahí puede incidir tangencialmente, pero por ejemplo podría incidir como con el, como Ah, en la ya parte superior de la onda, con la mayor mm, amplitud, y ahí ah, ya te incidiría cacho. normal. Es que es un tema geométrico nomás. O sea, claro, entiendo que tú decís como que choque como, no justo acá, sino que no sé, pues, choque como ahí, una cosa así. Claro, o sea, sí, como en el monte de la onda. Creo que tiene que ver con un tema geométrico, pero nunca he visto como que eso te pueda influir. Porque al final como el campo tú consideras como que va como en un plano nomás, no va como inclinado, por decirlo. Entonces creo que es como irrelevante. O sea, al menos nunca. O sea, a ver, eso te va a afectar. Mira, eso sí te va a afectar verdaderamente cuando tú consideres que el campo va con un ángulo. Porque entre comillas el campo, a ver, ¿cómo hacer la representación? Porque, a ver, yo estoy dibujando el campo en forma como sinusoidal, pero en verdad el campo creo que va así, si no me equivoco, como una flecha, ¿no? De hecho, creo que en el dibujo lo hice así, o sea, está como E0 y va hacia arriba, pero uno lo representa como la forma sinusoidal, pero la dirección es una. Ahora, por ejemplo, cuando tú tengáis este mismo tipo de ejercicio, que de hecho es como el que subió el profe en el control, y el campo como que incide en otra dirección, imagínate que está la pared, pero te lo dibujan, o sea, te lo dibujan como explícitamente, así como que el campo va así. Entonces en ese caso voy a tener un ángulo acá. En cambio acá cuando va así, como que lo podréis dibujar de esta manera, así como con una pura flecha. Pero cuando te hacen como el enunciado, se nota al tiro cuando es un caso o es otro caso. Mira, pégale una revisada al control que subió el profe y te vas a darte al tiro cuenta que es como de esta manera. Te marcan el ángulo. Entonces te das cuenta que el campo en verdad no va en I tongo, sino que va en I tongo y J tongo. Ya, vale, eso. Pero, o sea, igual entiendo lo que me decís, pero aparte como ignorar lo que dice el enunciado de que incide normalmente, entonces, ¿también lo ignoro o...? Sí, es que puede, a ver, pero lo dice en este enunciado, así no, Sí, sí, no. Es que en este caso creo que da lo mismo si decimos como normalmente o tangencialmente. Porque, a ver, yo diría que es lo mismo. En este caso en particular, cuando están así como en una dirección. Porque al final, que como te digo, que lo representé así, como que en este caso es como representarlo así, con una pura flecha que va en una pura dirección. Entonces incide, por decirlo, en un único lado, ¿cachai? ya, vale, eso, Eric, gracias. Pero como te digo, siempre que sean ondas planas, o sea, vaya a notar al tiro de diferencia cuando tiene un ángulo y vaya a cachar que se puede descomponer. Como te digo, en el control del profe hay uno que es así, que de hecho ocupa una cuestión como media rara, pero se nota al tiro eso que tiene como un cierto ángulo. Eso suena un poquito más difícil, de hecho puede ocupar leyes de señal para hacerlo. Ya, ya entonces habíamos quedado que el campo eléctrico en D tenía que ser el mismo y teníamos esta expresión de acá. eh, y bueno, mucho de ahí no podemos sacar en verdad, hasta ahí quedamos. Y ahora aquí tenemos que aprovechar el hecho de que el campo eléctrico, o sea, en el medio 2 vamos a ocupar ahora la condición de borde en z igual a cero, o sea, acá. Entonces, en z igual a cero, básicamente tenemos por decirlo, a ver, hay un medio 3 acá, un medio 3 entre comillas porque no pasa nada, 3 es cero.
Pero ¿qué implicancia tiene eso? Es de que si nosotros nos vamos a la ecuación de nuevo acá, nosotros podemos decir como E2 más, voy a omitir el JWT, para no escribirlo acá, perdón, este es K1D, miento, esto es en cero, perdón, porque lo estamos evaluando en cero. Ya, entonces ahora en el medio 2 va a tener que ser igual en el medio 3 en el z igual a cero, pero acá tenemos, vamos a poner los otros términos así, pero como en el otro medio no tenemos onda transmitida, no vamos a tener onda incidente, por decirlo, y tampoco vamos a tener onda reflejada. Entonces, básicamente esto se va a hacer cero, y como esto de acá se va a hacer uno, vamos a tener que 2 más va a ser igual a menos E2 menos. ¿Ya? Entonces, aquí igual puedes sacar conclusiones, pues aquí nos está diciendo que la amplitud sean las mismas, en módulo al menos. Eh, y de hecho, esas conclusiones tienen que hacer igual en este tipo de ejercicio. Que las amplitudes sean iguales, que básicamente nos está diciendo de que la onda nunca perdió energía, pues. O sea, la onda llegó con una amplitud, se devolvió con una amplitud y no perdió amplitud. Entonces, cuando hablamos de pérdida de amplitud, porque este es un medio ideal, o sea, aquí no hay pérdidas. Entonces, cuando estamos hablando de que va y vuelve con la misma amplitud, no transmitió una cierta energía hacia el otro medio, porque conservó toda su forma. Ahora, ¿qué puede pasar de que la onda cambie en fase? O sea, por ejemplo, puede tener un desfase de 90, un desfase de 180, y eso puede generar diversos efectos para atrás, como onda estacionaria o se superponen ondas, por ejemplo. Pero lo que es importante es que si salen ida y salida con la misma amplitud, es que nos está diciendo que no hay onda transmitida, ya porque no pasó energía de un lado para otro. Es como súper importante. No sé si vieron por favor me confirman si vieron el coeficiente de reflexión. A la pasada. Ya, el coeficiente de reflexión, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para adelantárselo un poco, nos dice que la onda reflejada, o sea, perdón, o sea, no lo voy a poner en este caso particular, pero el coeficiente de reflexión nos da una idea de cuánto se refleja la onda con respecto a la que incide. Básicamente, eso no tiene como ninguna otra ciencia. Y eso va a depender, va a ir en función de dónde estamos midiendo el coeficiente de refracción. Bueno, es lo mismo medirlo en un punto que en otro. Y bueno, esto no se ve tanto quizá en este tipo de ejercicios, pero donde lo van a ver harto, harto, harto van a ser en línea de transmisión. Pero en particular, esto se define como onda reflejada sobre onda incidente. Entonces, imagínense el caso como es este en particular, que la onda reflejada es en amplitud, nos interesa la amplitud solamente. La onda reflejada es igual al incidente. El coeficiente de reflexión en módulo, ¿cuánto nos va a dar? Si son iguales en amplitud. Miren, si entonces, si la onda incidente, o sea, está de acá, y la reflejada, porque la fase al final, lo único que te va a decir es cuánto cambió en fase cuando entró y cuando rebotó. No es importante. Pero en términos de amplitud, si esto nos dice que es uno, el coeficiente de reflexión, lo único que nos está diciendo es que la amplitud no cambió. Entonces es como su máximo. Cuando el coeficiente de reflexión es uno, básicamente nos está diciendo que la onda incidente y la onda reflejada en amplitud son igual, como la mayor conclusión. Ahora, si es 0,5, 0,4, 0,3, nos está diciendo que nos está reflejando de igual manera. Es como eso en verdad le dice el coeficiente de reflexión. O sea, de reflexión, perdón, no de reflexión, eso es otra cosa. Pero eso después lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Ya, pero fuera de eso, dime. Eric, ¿cómo llegaste a eso último? O sea, antes del cuadro, ¿cómo te deshiciste de como las exponenciales y del lado derecho de la ecuación? Esto de acá decís tú. Ya, a lo que iba era esto, que tenemos el medio 3. No sé si entendiste eso, de que acá al final no vaya a tener onda transmitida, aquí. Sí, sí, eso sí lo cacho. Ya, entonces al final tu E más y tu E menos van a ser cero. Bueno, tenía amplitud, no tenía onda.
Entonces, como estamos igualando esto, eso es lo que obtuvimos antes, esto es lo de ahora. Ah, ya con el medio 3. Dale, Claro, ya no había se te cachado va, eso. Vale, claro. sí, Y como perfecto. estás igualando en cero, te queda uno uno acá, y te quedan que son de signo opuesto, que coincide con el hecho de que se está reflejando totalmente. Eh, ya, eso por un lado. Que voy a tratar de ir un poquito más rápido, perdimos caleta de tiempo con el error de la tabla. Ya, tenemos dos ecuaciones y tenemos que seguir sacando información de algún lado. Ahora lo que vamos a hacer es sacar información eh, del campo eléctrico, o sea, perdón, del campo magnético. Y nosotros sabemos lo siguiente, nosotros sabemos que podemos sacar información del campo eléctrico, o sea, perdón, del campo magnético. Vamos a hacerlo para el medio uno, función de z. Nosotros sabemos que esto lo podemos escribir como E0, una constante que va a depender del medio, que E0 es igual a el epsilon partido en la constante magnética. Entonces, a lo que voy con esto, básicamente, que esto va siempre va a ser un valor conocido, porque en el enunciado nos dicen que es E sub 0, porque es el vacío, y nos dicen que es mu sub 0. Entonces, es un valor que a priori conocemos. Entonces, da lo mismo que está dando vuelta. Esto va a ir en la dirección de propagación, cruz, con el campo eléctrico. Entonces, vamos a ponerle aquí como campo eléctrico en medio uno, en Itongo. A ver, y esto lo vamos a tener que separar un poquito. Entonces, aquí voy con esto, que esto podemos dejarlo de la siguiente manera. Vamos a escribir el campo eléctrico uno. Nuevamente voy a eliminar el término EJWT para escribirlo, porque acá con esta pizarra es media rara. Eh, ya, al tiro le explico lo que estoy anotando. Y uno menos. Ya, ahora, H1, como les digo, va a ser I0 por por la dirección de propagación, que siempre es Z, tongo, o K-tongo, que es lo mismo, cruza el campo eléctrico. Entonces, como sabemos que todo esto tiene que ser perpendicular, obviamente la dirección del campo magnético, la única que puede ser es H tongo, o sea, perdón, J tongo. Y cuando hacen esos productos cruz, lo que van a obtener es K tongo, cruz y tongo es J tongo, pero por el otro lado, como el campo magnético tiene que ir en la otra dirección, eh, vamos a tener un menos K tongo, ¿ya? ¿Qué provoca ese menos K tongo? Que vamos a tener menos J tongo. O sea, que voy con esto, que era lo que les decía el auxiliar pasado, que básicamente siempre su campo magnético va a ser como de la misma forma, pero con un signo menos. Entonces van a tener esto con un menos, perdón acá, esto es más. Y eso va a ir en todo, ¿ya? Es lo mismo que el campo eléctrico. Eh, como le digo, lo mismo siempre que el campo eléctrico, solo que con un menos y multiplicado por IC, ¿ya? Y como le digo, tiene que ver con el producto cruz de las direcciones, simplemente. Pero a modo de mnemotecnia, acuérdense, un menos y le ponen lo multiplican por IC. Eso por un lado. Por otro lado, voy a hacerlo un poco rápido, porque es análogo. Para el medio 2 vamos a tener esto es K1, K2, C. Ya. Nuevamente, exactamente lo mismo que teníamos antes. Perdón, esto es verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuevamente, vamos a aplicar nuevamente condición de borde y vamos a ver qué resulta. Esto puede ser, como les digo, un poco repetitivo, pero bueno, en parte igual es bueno el ejercicio de este tipo porque son como muy, entre comillas, mecánicos. Entonces vamos a evaluar el h en z igual a menos d,
Programa de valor, 7 igual a menos b, y se tiene que cumplir esto nuevamente. Entonces, como les digo, ahora es 0 por uno más, por e, eh, 3D. Lo malo de esta pizarra que no me deja hacer como eso de copiar todo y pegarlo. Menos JK1. Ya, entonces tenemos esa ecuación por otro lado. Eh, ya, y lo que podemos hacer acá es básicamente lo siguiente. Eh, Así que no sé si hacerlo de esta forma directa o de otra. Ah, ya. No, no miento. Ya, eso tenemos por un lado. Ya, y lo tenemos en D. O sea, lo tenemos expresado, por decirlo, en un D general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a volver sobre la ecuación del campo eléctrico, que lo habíamos tenido acá. Miento. Lo habíamos tenido acá, este de aquí. Y lo que voy a hacer, porque sabemos que D vale igual a lambda cuarto. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es evaluar D en lambda cuarto. Entonces, ¿qué? De hecho, lo voy a hacer aquí abajito. Ya espero que no lo maree con esta pizarra. Pero, eh, si se acuerdan, cuando ustedes evalúan D en lambda cuarto, cuando tienen algo sin pérdida, básicamente lo que van a tener es lo siguiente. Les va a quedar J, se lo voy a hacer aquí por si se olvidaron. Sabemos que K, cuando no tenemos pérdida, que de hecho les mandé un correo explicándole eso, que yo creo que yo lo voy a explicar después al final para dejárselo ahí bien colgado. Básicamente es 2pi lambda, ya que se llama número de onda. Esto es para el vacío. Entonces, si ustedes tienen que la exponencial es de esta manera, la reescriben y ponen que esto vale j 2pi lambda, y están evaluando el lambda cuarto, esto les va a quedar e a la j pi medio, y esto básicamente es de esta forma, más o menos j, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que evaluar justo en ese punto nos facilita caleta el cálculo, porque nos va a quedar acá j más uno menos j, y 2 más lo mismo j, y acá nos va a quedar de nuevo menos j. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos todas las j y nos queda de esta manera. Y es un menos. Y ahí esto nos queda. Y si se dan cuenta, como que evaluarlo ahí simplifica mucho, mucho lo que es el cálculo. Podrían también pedirle, no sé, evaluarlo en pi medio. Y si no me equivoco, en pi medio debería dar uno. No miento, debería dar menos uno. Y como les digo, siempre en este tipo de ejercicios van a jugar con eso, ¿ya? Para que si pueden, apréndanselo. Y si no se lo saben de memoria, acuérdense que esto lo pueden escribir como coseno de W0t. Un momento. Si no se llegan a acordar, esto lo pueden escribir así, como W0 más j seno de W0. Entonces, si evalúan acá el W0 en pi medio, ustedes dicen, ya, esto vale. Y evalúan el seno y el coseno. Entonces, ahí pueden obtener rápido, ¿ya? Si es que no se acuerdan hacerlo de esta manera, pueden hacerlo así y exactamente lo mismo. Pero siempre son múltiplos de pi. Y eso facilita, como les digo, mucho los cálculos. Ya, tenemos esta expresión, y si bien la expresión de arriba, sabemos que uno es el contrario de otro, entonces eso también ayuda mucho, porque podemos escribirlo así.
como dos veces E2 más. ¿Ya? Y tenemos una expresión muy simplificada. ¿Ya? Eso por un lado. Aún no podemos tener la expresión que necesitamos, pero tenemos esto de acá eh, y lo vamos a volver a evaluar en primer, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Lo que voy a hacer, voy a juntar los y cero y vamos a tener exactamente como lo mismo. O sea, un j acá. eh, si se dan cuenta, acá va a salir un menos j, pero tenemos un menos acá adelante, entonces nos va a quedar con un más. Y acá, como les digo, va a pasar exactamente lo mismo. Eh, se les va a quedar un j. Y de esa manera, entonces aquí pueden directamente sacar los J, si al final no importa el signo que tiene, y llegan a eso. Eh, ya, y llegamos a algo importante acá, po. Tenemos que E2 más E2 menos, nosotros vimos antes que son de signo contrario, pues uno es signo contrario del otro. Entonces, ¿qué implica eso? De que si nosotros nos vamos acá y lo reemplazamos, esto se hace cero. ¿Por qué? Porque tenemos esto. Y cero, sabemos que es una cantidad mayor a cero. Entonces, ¿qué implica? Si lo ven directamente acá, lo voy a escribir aquí, van a tener de que E1 más va a ser igual a menos E1 menos, ¿vale? Como pareció lo que tuvieron del campo electivo, ¿ya? Porque esto se va a hacer cero y el I0 lo pasan dividiendo porque no es cero y les va a quedar esa expresión, ¿ya? Entonces ahí por un lado tienen la relación de campo eléctrico entre, o sea, la amplitud, perdón, entre I más y menos, ¿ya? Y de hecho, en base a lo que habíamos tenido antes, esta expresión de acá, miren, esta expresión de acá, me gustaría como tener toda la ecuación ordenadita porque así lo suelo hacer, no se puede. Esta expresión que obtuvimos de otra ecuación que estuvimos dándole vuelta, que he hecho del campo eléctrico del medio 2 si no me equivoco, no, del medio uno, nos dice que uno más, menos es uno menos, eso. Pero nosotros vimos antes, de hecho recién, que tenemos la siguiente relación. Entonces, ¿qué implica esto? De que te lo podemos escribir como de esta manera. Y esto es equivalente a decir de que tenemos que E1 más va a ser igual a E2 más. ¿Ya? Sí, en resumen, si se dan cuenta, como que todas las amplitudes valen lo mismo casi. O sea, y de hecho valen lo mismo. O sea, E1 es igual a E2 y todo así. ¿Ya? O sea, lo que voy es que, si se dan cuenta, E1 es igual a E2. E1 más es igual a menos E1 menos. Y E2 más es igual a menos E2 menos. Entonces, en conclusión, todas valen cero. ¿Ya? Y que todas valgan en cero no es coincidencia, ¿ya? Es básicamente por el hecho de que estamos considerando que D vale pi cuarto. ¿Ya? No siempre va a pasar cosas así. Eh, ya, en resumen, para terminar la alternativa, ¿ya? Que no tengo hartas vueltas. E1 sabíamos que era de esta forma. Eh, Acuérdense que, lo voy a escribir así, pero E1 más habíamos dicho al inicio de todo que era E0, que es un dato, ¿ya? Entonces E0 lo conocemos. Y eso se me dejó decir antes. Como E0 lo conocemos, conocemos automáticamente toda la otra amplitud. Y despejamos el problema que andábamos buscando inicialmente, el tema de la amplitud. Eh, entonces, esto lo podemos dejar como JK0Z. Y bueno, acá como les digo, aprovechamos el hecho que obtuvimos recién, ¿cierto? Y esto lo podemos dejar de esta manera. Y para el que haya pasado CA y se acuerde de esto, si dividimos por 2 y multiplicamos por 2, esto tiene la forma de un seno complejo.
tiene la forma de un seno complejo, y esto nos queda como seno de K0, Z. Ya es una forma de, una expresión algebraica, ¿no? De la diferencia de este exponenciales partido 2, o sea, perdón, partido 2J, nos da seno de esto, de una expresión matemática, ¿no? Que yo debería anotarla, yo creo que en la pauta. Ya, pero tenemos eso es lo más importante. Tuvimos la expresión para el campo eléctrico, E1, y si se dan cuenta tiene una forma sinusoidal compleja. Y ahora, si se dan cuenta, porque acuérdense que nos piden bosquejarlo. Entonces, ahora si vemos el campo eléctrico E2, que tiene esta forma, se dan cuenta que tiene exactamente como el mismo tipo de forma. ¿Por qué? Porque también sabemos que E2 más es igual a menos E2 menos, y sabemos que E2 es E0. Entonces, a ver, hay que ver con esto. Si los reemplazos van a tener que esto va a valer lo mismo, con la única diferencia de que en el seno vamos a tener otra fase. O sea, esto va a ser K1Z en vez de K0. Ya, porque básicamente estamos trabajando en medios distintos. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que tenemos un K1 distinto. O sea, que la fase, por decirlo, va a cambiar un poquito diferente entre uno y otro. Conclusión, aquí tenemos la expresión para los campos eléctricos y magnéticos. Curiosamente, si evalúan el campo eléctrico, o sea, perdón, el campo magnético, creo que, a veces me confundo con las palabras, ¿no? Como que me da un poco como la dislexia, pero estos dos son lo eléctrico ya, por si les digo magnético de repente. Ya, y si hacen lo mismo para el campo magnético, van a obtener la contraparte, o sea, van a tener que esto vale coseno de K0Z. Es lo mismo, o sea, les van a dar unas exponenciales, pero en vez de recta, suma, y si lo parten por 2 obtienen coseno, pero el coseno es real en este caso. Bueno, aquí va a ser en medio uno. O sea, mira, eso lo voy a mostrar para que no queden con la duda. Eh, ¿Dónde está? Uy, está todo. Ya, pero ahí está acá. Entonces, sabemos que uno menos es menos E1 más, entonces esto les va a quedar más, y esto les va a quedar más. Entonces, si lo factorizan, se dan cuenta que les queda esto exponencial sumando, o sea, le queda el exponencial sumando, lo parten por 2 lo multiplican por 2 y obtienen coseno. Lo mismo para el seno, pero para el coseno. La única diferencia es que para el coseno obtienen un valor real. El coseno aparece ese como J, básicamente. Entonces tiene esto. Y aquí tenemos las expresiones para el campo eléctrico y para el campo magnético. Entonces ahora simplemente queda bosquejarla, que eso no. Bueno, vamos a hacerla acá mejor para que no quede tan desordenado. Eso se lo hacen en función de D, o sea, perdón, de Z. Esto vamos a poner como medio uno, o sea, perdón, medio 2. Acá el campo eléctrico, ya. Y vamos a poner también el campo magnético. Y como nos piden el módulo, entonces una ventajita de que está todo desordenado acá. La ventajita con el módulo es que se nos va a ir ese valor y ese negativo. Entonces lo único que tenemos que al final graficar es un 2E0 seno de K0Z. Lo mismo acá. Y en el otro caso da lo mismo el módulo, porque están los dos positivos y no hay un J dando vuelta. Ya. Entonces, ¿qué voy con esto? Que si ustedes lo grafican, en el auto está mucho más bonito hecho el dibujo. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Pero como estamos considerando el módulo, se nos va a hacer todo el rato positivo, entonces tenemos que estar sobrecitando. Y lo que van a obtener es lo siguiente. En D van a obtener 2 epsilon 0, que va a ser como el punto más alto, y después van a tener una recaída hasta D igual a 0. ¿Vale? Y esto va a tener como una forma sinusoidal, ¿cierto? Y el campo eléctrico va a tener como su contraparte. O sea, en vez de ser de esa manera, en D va a ser igual a 0, porque ahora es el coseno, antes era el seno, ahora el coseno.
y va a ser como de esta manera, así. Ahí va a tener su máximo, así, así. Y en D va a tener su máximo. Es como básicamente la contraparte. ¿Y por qué la contraparte? Como les digo, porque acá es coseno y acá es seno. Entonces, cuando lo evalúen en pi medio, en uno le va a dar el máximo, que va a ser 2 epsilon cero cuando el seno valga uno, y en el otro punto, cuando el seno sea cero, le va a dar cero, que va a ser cuando el campo eléctrico sea el mínimo. Y como acá estamos con coseno, va a ser el caso contrario. Ya no tiene ninguna más ciencia. Entonces, haciendo mi mayor esfuerzo, este es como el campo eléctrico y el campo magnético. Y acá en el medio 3 no podemos tener campo eléctrico ni magnético. ¿Por qué? O sea, el campo se corta en cero. Y por lo que habíamos dicho antes, estamos teniendo una pared magnética, o sea, perdón, una pared eléctrica con conductividad infinita. Entonces el campo eléctrico no se va a transmitir. O sea, no vamos a tener un E3 ni un E3 menos. Entonces todo esto va a ser cero, nulo. Ya, y ahora como la parte B es súper importante, yo la considero como un poco fundamental para entender la idea de este ejercicio, y es que por el hecho de estar considerando una distancia de pi medio, hay algo que no sé si se dieron cuenta, pero que es súper importante. Cuando D, y eso es necesario que me presten atención como para cuando haga el ejercicio, cuando D vale pi cuarto en este caso, o sea, el largo del medio es pi cuarto, nosotros obtenemos algo particular. Solo para cuando es pi cuarto. Nosotros uy, obtenemos que E1 menos es igual a menos, perdón, menos E1 menos. O E0, que es lo mismo. O sea, lo pueden poner con E0 que es un valor constante. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que era lo mismo que había dicho antes. Cuando D sea lambda cuarto, va a ocurrir un fenómeno curioso, y es que básicamente la onda va a ir, va a chocar y se va a devolver completamente. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que justo cuando D vale lambda cuarto, que se puede relacionar con la frecuencia con la que estamos trabajando, o sea, a ver, ¿a qué voy con esto? Cuando lambda se relaciona directamente con la frecuencia, eso lo saben. O sea, nosotros sabemos que lambda por la frecuencia es igual a c. La frecuencia podemos dejarla como 2πw0. Ah, no, pues. Nosotros estamos considerando f0, no w0, perdón. El que es conocido está. Entonces se relaciona directamente lambda por f0. A lo que voy. Cuando nosotros trabajemos con f0, con esa frecuencia en particular, y nosotros construyamos un medio 2 que mida lambda cuarto, o sea, este valor que no lo podemos calcular, partido 4. ¿Qué va a pasar? De que las amplitudes de E1 más y E1 menos van a ser iguales. Entonces se está reflejando totalmente. ¿Qué implica eso? Que si se está reflejando totalmente en amplitud, o sea, no está perdiendo la amplitud, nuevamente puede tener un cambio de fase, o sea, cuando tenemos el coseno WT, puede tener una fase que se desfasa la incidente y la reflejada, eso da lo mismo, pero lo que es importante es que la amplitud son la misma. Entonces, sí, en principio, cuando tenemos esas condiciones que dije recién, en el medio 2 no deberíamos tener onda transmitida. E2 debería ser cero. ¿Ya? Solo cuando estamos con D igual a lambda cuarto. Entonces ahora, para la parte 2 nos piden calcular el coeficiente de reflexión, que en principio debería ser uno. Ya, eso va a salir muy directo. ¿Por qué? Eh, lo vamos a considerar el coeficiente de reflexión. ¿Cuánto se está reflejando de la onda incidente con la reflejada? Ahora voy a considerar la fase, ¿vale? Pero por formalidad es de esta manera. Es la onda reflejada con respecto a la onda incidente. Y si queremos saber cómo la fase, tenemos que colocar la fase con la que se está transmitiendo, básicamente. Tenemos eso. Como supimos, o sea, por lo que derivamos que cuando D igual a lambda cuarto, estos dos son iguales, lo que vamos a tener al final es un E menos J a 0, ¿ya? En complejo. Y si, como nos piden el módulo el coeficiente de reflexión, y este es un número complejo, el módulo de eso va a ser 1, lo tenemos 1.
ya que coincide con lo que le estaba diciendo. O sea, solo en este caso, cuando la D valga lambda cuarto, es como que el medio 2 no existiera. Ahora, veamos otro caso extremo. ¿Qué pasa si D es igual a cero? O sea, cuando D valga igual a cero, si se dan cuenta, el campo magnético N2, o sea, veamos otro caso así como por, si se los pudieran preguntar, caso borde. ¿Qué pasa si D es igual a cero? D, acordémonos que es la distancia del medio 2. Entonces, si D es igual a cero, nos está diciendo que no hay medio 2, porque la distancia es cero. ¿Y qué nos da acá? De que el campo eléctrico E2 vale cero. Entonces, a ver, ¿qué sentido tiene eso? De que el campo eléctrico sea 2, E2 sea igual a cero. Es que básicamente es como que la onda nunca cambió de medio. Entonces, si la onda nunca cambió de medio, es como que está transmitiéndose, pero nunca se reflejó. No sé si se entiende. Es como que va, pero nunca va a haber una pared, porque el medio 2 es cero. O sea, no hay otro medio. Entonces la onda va a ir infinitamente, infinitamente, y por consecuente, el campo eléctrico de 2 tiene que ser cero. O sea, nunca rebota. De hecho, no hay ni onda, de hecho es más, pues eso, no hay ni onda reflejada, solo hay onda incidente. A menos que se pille con la pared eléctrica, pero antes va a ser solo onda incidente. Después es como otro caso borde que les pueden preguntar. Ya, eso como curiosidad del coeficiente de reflexión. Como les digo, es una idea de cuánto se refleja. En la pauta me equivoqué, y lo voy a corregir, porque todavía no lo he subido. Me faltó multiplicar por ese 2 y me dio un J. Ya, pero da lo mismo. A lo que quiero decir, que también les puede pasar que cuando les piden este tipo de ejercicio, puede ser que la fase, buena, porque le pueden hacer preguntas de fase. Ya, imagínense que el coeficiente de refracción, igual es que ponerse en estos casos, porque se los pueden preguntar, les da J, les da J. O sea, en módulo, el coeficiente de reflexión es uno. Nuevamente, todo lo que incide se refleja, no hay no transmitido. Pero ¿qué nos quiere decir que sea J en fase? O sea, nos da un imaginario. Recordamos que el imaginario lo único que hace es modificar la fase de ambas ondas. Entonces, este término lo único que nos está diciendo que entre la onda incidente y la onda reflejada hubo un desfase de J, que si no me equivoco era pi. ¿Ya? Lo único que nos está diciendo. Cuando obtienen complejo es el tema de fase. Ya que eso en principio, no sé si todavía tienen esa intuición, porque después ya uno se acostumbra, pero al principio yo creo que no se ve mucho. Pero cuando hablamos de complejo siempre hablamos de fase de que se va moviendo el campo eléctrico. Ya, y eso sería la B. Eh, pasamos a la C. La C, la verdad que es cortita, pero es para que se den cuenta un poco de lo que le estaba diciendo recién. Para el caso específico en que el D valga igual a lambda cuarto, como no tenemos onda en el nodo 2, no deberíamos tener energía y deberíamos tener la misma energía de la onda incidente que de la onda reflejada. O sea, las energías deberían ser iguales, porque no hay rebota todo. Entonces, en la parte 3 nos piden calcular la densidad de potencia, que básicamente es el vector Poynting. Entonces, vamos a colocar la densidad de potencia de la onda incidente. Entonces, vamos a ver que esto vale un medio de la parte real del campo eléctrico, cruz la parte compleja del campo magnético. Y bueno, esto obviamente en Platongo, porque es la dirección de propagación, donde va el vector de Poynting. Entonces, si ustedes reemplazan esto, bueno, yo creo que le voy a reemplazar más o menos directo para terminar la pregunta. Esto es Z, perdón. Esto es I por E0 por I J por 0 Z de 14. Ya, tienen eso. A lo que voy es que si lo resuelven, les va a quedar como un medio de I1 por epsilon 0 por E a la menos J. Ah, no, perdón. Aquí como estamos considerando el módulo, perdón, acuérdense que el módulo en un exponencial, lo único que va a hacer es que les va a cambiar va a tener un número. Nada más. Cuando tienen un complejo, lo único que hacen es que les cambia el signo. Pero como estamos considerando aquí la parte real, el complejo da lo mismo. Entonces lo que van a obtener es quizá el vector de Poynting. Obviamente no lo vamos a integrar en el volumen,
pero espérense, creo que eh, ya lo pide por unidad de área. Cuando se refiere a unidad de área, claro, podemos ocupar un volumen, o perdón, o un área, y como dx, dy, porque aquí estamos hablando, no estamos hablando de coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, cuando hagan el área, van a tener el área del ds por dx y dy, pero el dx y dy es uno porque estamos en pura unidad de área. Entonces, a lo mismo si lo hacen con la integral o no, al final le va a dar lo mismo. La cosa es que tenemos este valor de acá por unidad de área. Ahora, si consideramos la onda incidente, se da cuenta que nos va a dar exactamente lo mismo. Eh, lo único que les va a cambiar acá, esto lo noté horrible, eh, perdón, esta es la parte real de esto, me equivoqué acá, este es uno más, que después lo reemplacé directo. Entonces acá si queremos la incidente es E1 menos, plus E1 menos, y conjugar en catón. Reemplacen eso y les va a dar exactamente lo mismo. Les va a dar un medio y uno por S al cuadrado. En conclusión, la onda incidente y la onda reflejada son iguales, o sea que tienen la misma potencia y se cumple con la hipótesis de que el coeficiente de reflexión sea uno. Ahora, esta pregunta, yo creo que les voy a subir una pauta adicional, que es que no me olvido, que es que de hecho es como se resuelve mejor el ejercicio. ¿Ya? Voy a tratar de hacerle un... ¿A qué me refiero? Nosotros partimos de la base de que D era igual a lambda cuarto y hicimos todo el desarrollo para abajo. Ya, pero, ¿qué pasa si no nos decían? Y de hecho eso puede ser fácilmente una pregunta de control porque es un poquito más largo el desarrollo. ¿Qué pasa si no nos dicen que D es igual a lambda cuarto? Entonces, ¿qué información en ese caso en particular nosotros podemos concluir? Es casi todo lo mismo que hemos hecho. O sea, esto de acá lo pueden concluir esto de acá, o sea, que son iguales en D, D no es lambda cuarto, pueden hacer esto, porque acá lo evaluamos en cero, y bueno, esto es cero, entonces en particular en este caso también les da que eso lo conocen, pero ¿dónde no podríamos sacar información? En este caso acá, cuando lo evaluamos. Entonces yo creo que les voy a hacer una pauta adicional de haciendo este ejercicio, pero de manera general. Entonces, en ese caso, les queda una expresión grandota, bueno, no tan grande, pero esa expresión grandota es la forma general. Entonces les pueden sacar más conclusiones. Y ahí les pueden preguntar qué pasa en este caso si, porque les quedan función de tangente. ¿Qué pasa si la tangente es tal valor? ¿Qué pasa si la tangente toma este otro valor? Caso límite, que es lo típico que pueden preguntar en el control. Entonces yo creo que se los voy a hacer y se los voy a subir para que tengan como otros posibles casos. Bueno, eso, no sé si tienen alguna duda con esta pregunta. La verdad que quedó bien desordenado donde está con esta pizarra. Bueno, de hecho, quizás les suba la P2 así como grabado, porque no me da el tiempo como para terminarlo. No, esto no hace lo de... No, eh, hay que hacerlo así. No, pero como les digo, yo creo que esta pregunta se la voy a subir y vea con más calma en una grabación, porque de hecho la pregunta pasada, la P2, que igual es de este estilo, no me dio tiempo para hacerla. Yo creo que eso lo voy a hacer para que tengan como la explicación. Ya, tenemos esta figurita. Ya,
Y bueno, aquí nos piden hartas cosas. Por un lado nos piden viene por el enunciado, nos piden el potencial eléctrico, nos piden el campo eléctrico, fasor, nos piden la densidad de corriente, la corriente, nos piden la potencia media, va a ser el vector de Poynting, y nos piden la energía acumulada del campo eléctrico y el campo magnético. Una pregunta bien sabe de todo. Y nos dan ese esquema, ¿ya? Donde básicamente, para que se lo imaginen, que tenemos como esa plaquita de cono, pero esa plaquita de cono se extiende al fondo, ya es como que se va hacia el fondo, porque esto es una línea de transmisión. Entonces, imagínense que nosotros como que estamos transmitiendo información acá, ¿ya? Imagínense que ahí le metemos una onda y que se mueve para allá al infinito. Entonces, esto tiene profundidad. No nos dice la profundidad porque en este ejercicio no es relevante, pero se los podrían decir. Tiene como una profundidad, ¿ya? Entonces, nos piden calcular el potencial y, bueno, tenemos obviamente un campo variable. Ahora, esto igual le sale más o menos directo, y aquí hay otro detallito para cuando hagan este tipo de ejercicio, es de que, bueno, mejor se lo muestro cuando hagamos las condiciones de juego, porque ahí van a entender el contexto. Entonces nos piden el campo, el potencial, y el potencial puede depender de estas dos variables, pero a modo de simplicidad, vamos a hacer que dependa solo de R, para que dependa solo de la componente R, y vamos a considerar coordenadas cilíndricas, ya que es lo más fácil. La clave esto es como cilindro. Entonces tenemos eso, y queremos saber el potencial, y queremos saber la entregada esta vez. Y bueno, como les digo, sabemos de que eh, está en coordenadas cilíndricas. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente lo que hemos hecho 1 millón de veces, Laplaciano. Yo creo que va a aceptar esta parte, que esto ya deberían manejarlo. Y como estaban coordenadas cilíndricas, van a llegar a una expresión de este tipo, eh, una función de phi, van a ser, bueno, y si resuelven eso, van a tener que esto ser de esta manera. No, y de aquí tenemos que hacer nuevamente, ya las constantes. Ahora, ¿por qué le digo que al final, o sea, perdón, lo que le iba a decir ahora, que al final el tema del EJWT, para que no le enrede, dense cuenta que cuando hagan este tipo de cálculo, da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque cuando nosotros después que queramos calcular el campo eléctrico depende de coordenadas. O sea, cuando hagamos el gradiente, nosotros sabemos que el gradiente nunca depende del tiempo, porque el gradiente depende de phi, de rho y teta, o de zeta, o de cosas espaciales. Entonces, cuando hagan la derivada del potencial, el EJWT en todos los casos le va a salir para afuera. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es omitir ese JWT y lo colocan al final y listo. Para que no lo anden arrastrando cuando hagan la prueba acá. Eso es como un consejo para que no pierdan tanto tiempo. Entonces, evaluamos acá en las condiciones de borde. Ahora lo voy a hacer con el JWT para que lo vean. Entonces, esto va a ser JWT igual a. O sea, lo que quiero decirles, como en resumen, es que no se asusten si ven campos variables como en este caso, porque al final es casi lo mismo. Y esto es 9,0, a ver. Y miento, esto es B. Y bueno, de acá tienen de que esto vale menos al logaritmo de B. Y tienen por otro lado esa expresión. Y lo que vamos a hacer, como de siempre, reemplazamos lo que tuvimos antes, es este de acá, y lo reemplazamos al logaritmo de B. Voy a ponerlo acá A. Y llamo a la otra página. Ya, pero si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer al final acá es despejar ese. Podemos dejar el logaritmo como A partido por B y tirar el A para el otro lado. Si hacen eso, van a tener como logaritmo de A sobre B igual a B0 EJW. Ya, con el A
igual a B0 JWT partido por logaritmo A sobre. ¿Ya? Ya obtienen el coeficiente de A. Eh, ya, y luego el potencial expresado de manera general, lo que van a tener es que va a ser como B0 es JWT por eso, por el logaritmo de R, menos este término que de hecho no es importante el beta, porque al final es una constante y se les va a ir cuando hagan la deriva. Pero por completitud ahí está. Ya, nos piden el campo eléctrico. Y aquí hay otro detalle que quiero decir, si es que alcanzo, que vamos a tener el campo eléctrico de esta manera, se va a hacer la derivada de todo esto que está arriba, todo eso de acá. Y eso va a estar en función de Python. Entonces, al final, si se dan cuenta, esto de acá es una constante, esto de acá es una constante, esto de acá es una constante, entonces esto se va. Todo este término sale para afuera y el logaritmo de R, al final, cuando salga, va a ser solo 1 sobre R. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer acá, que el campo eléctrico va a ser de la siguiente forma, o sea, va a ser simplemente JWT, logaritmo de V sobre A, por 1 sobre T, por filo, o por R. ¿Vale? Ya, y teniendo eso, tenemos el campo eléctrico casi listo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí nuestro campo eléctrico, claro, está dependiendo de una componente espacial que está bien, pues, que es R tongo, depende de una componente temporal que nos está diciendo que está variando, pero tenemos que adicionarle la componente de que se está transmitiendo en Z, porque al final este campo también tiene una componente en Z que es para dónde va. Entonces, la verdadera forma del campo eléctrico va a ser así, o sea, lo que tuvimos antes, pero va a tener otra componente que va a ser la componente espacial, ¿ya? Que va a ser la que está ahí, que va a ser así. Eh, ya, no me va a alcanzar el tiempo para hacer el ejercicio completo, pero se los voy a subir en una grabación aparte porque perdimos que de tiempo arreglando la tabla. Y ya, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque no vamos a alcanzar a hacer lo otro. Así que no sé si tienes una duda hasta, al menos esta parte, que bueno, igual es como lo que hemos visto siempre, o con respecto a la pregunta anterior, con respecto a la P1. Como les digo, al final este tipo de preguntas es súper mecánico. Y bueno, el tema de la P2 también, entre comillas, como súper mecánico, que ya lo han visto. Lo único que tienen que aprenderse son que, por ejemplo, la P2 va a pedir la densidad de corriente S, que es la corriente total, que también lo han visto, pero les va a pedir, por ejemplo, la potencia transmitida media, que se llama. ¿Ya? Pero como nos dicen en base al vector de Poynting, al final es un medio de la integral de ds, que fue lo que vimos en la auxiliar pasada, ¿vale? Y después nos piden la energía almacenada eléctrica. Ahora nos piden la energía como media. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahí eh, va a ser lo mismo, pero por un cuarto. Que de hecho, si se van al auxiliar 5, yo lo que le hice fue que les coloqué en la pauta, cuando le hice el resumen, abajito les coloqué una parte que tiene como la fórmula, ¿ya? Esa, en principio deberían darse, no estoy seguro, pero en principio deberían darse. Entonces, porque igual son hartos. Pero al final las que más van a ocupar van a ser la energía eléctrica media, la energía magnética media, y la de potencia transmitida, que es la que tienen que calcular en la parte 3. Como que diría que esas son las más importantes. También la densidad de energía eléctrica media y la densidad de energía magnética media es lo mismo que la energía, solo que en una están haciéndolo por volumen. Entonces, si saben dos, se saben cuatro al tiro. Ya, pero la potencia reactiva, todo eso, no creo que entren, dudo mucho. O no deberían entrar. ¿Ya?
Eh, bueno, eso, pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí y voy a ponerme a grabar la otra parte. Así que eso, pues no sé si tienen alguna dudita. Ya, bueno. Bueno, como siempre, voy a subir esto al tiro y si tienen duda, consulta, me la hacen por correo y voy a estar atento, ¿ya? Así que eso, cuídense y que estén súper bien. Así que, Eric, ¿te puedo consultar algo, pero fuera del auxilio? sí, Ya, pero me voy a cortar la grabación. vale.